6 de marzo de 1944. El cielo sobre Brandeburgo estaba despejado, calmado, azul, a 28.000 pies. El teniente Hans Kogler divisó el resplandor metálico que cruzaba el horizonte. Su instinto de piloto veterano reconoció la silueta, pero su razón rechazó la idea. Eso no podía estar ahí. Según los manuales de la Luftwaffe, esto era físicamente imposible. ¿Mustangs sobre Berlín? Durante años, los estrategas alemanes afirmaron con confianza que los cazas monomotores enemigos nunca llegarían al corazón del Reich. El espacio aéreo de Berlín, dijeron, estaba protegido por un muro invisible. El alcance muy limitado de los cazas aliados. Fue esta creencia, repetida por generales, científicos y ministros, la que sustentó la defensa aérea del imperio. Pero esa mañana, la fe ciega en las limitaciones ajenas fue destrozada por el aluminio, la velocidad y la precisión. Lo que los alemanes llamaron el límite técnico resultó ser simplemente falta de imaginación. Este vídeo diseccionará, con precisión quirúrgica, el día en que la doctrina de la Luftwaffe colapsó, cuando lo imposible se hizo visible, y cuando los pilotos alemanes sintieron por primera vez que la guerra no solo se estaba perdiendo, ya se había decidido, en los hangares de Detroit. El cielo en Alemania nunca volvería a ser el mismo. Pero antes de adentrarnos en el backstage técnico de este giro, hay una estadística que define toda la ironía de esta historia. Entre 1944 y el final de la guerra, la Luftwaffe perdió 45.000 aviones. Casi 15.000 pilotos alemanes desaparecieron de los cielos de Europa en solo 14 meses. Y todo comenzó con un error de cálculo: la certeza de que un caza monomotor nunca cruzaría el cielo de Berlín. Cuando apareció el P-51, no fue solo una sorpresa táctica. Era una advertencia de que algo mucho más grande y destructivo ya estaba en marcha. Si valoras la historia contada con precisión y respeto por los hechos, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Nos ayuda a mantener viva la memoria y a revelar las historias que la guerra intentó borrar. Desde el inicio de la guerra, la doctrina aérea de la Luftwaffe había sostenido un principio inquebrantable. La capital del Reich era inaccesible para cazas monomotores enemigos. Se creía, basándose en cálculos técnicos y mapas de distancia, que cualquier caza aliado se vería obligado a retroceder mucho antes de llegar a Berlín. Esta creencia se repitió en informes oficiales, manuales de operación e incluso en los discursos del propio Hermann Göring. La geografía nos protege, dijo en 1942, durante una reunión con ingenieros de Junkers. Era una fe geométrica, basada en distancias absolutas, y mantenida por un liderazgo que prefería confiar en números obsoletos antes que admitir la posibilidad de la adaptación enemiga. Se posicionaron radares para monitorizar rutas predecibles. Se desplegaron centros de defensa aérea con un enfoque en proteger el entorno industrial del Ruhr, y las patrullas de cazas estaban diseñadas para interceptar bombarderos pesados, no escuadrones enemigos. En Berlín, la defensa aérea era nominal. Al fin y al cabo, ¿quién podría llegar sin ser detectado y derribado? Sin embargo, el error no fue solo geográfico, fue filosófico. La Luftwaffe proyectó el futuro basándose en una versión congelada del pasado. La ingeniería alemana, aunque avanzada en áreas específicas, ignoró la silenciosa revolución industrial que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico. Mientras Berlín calculaba el alcance máximo basándose en los tanques internos y las limitaciones de carga, Detroit ya producía tanques desechables a gran escala hechos de papel impregnado de parafina, ligeros, resistentes, económicos y efectivos. Los ingenieros alemanes conocían la existencia de tanques auxiliares de desmonto, pero los consideraban frágiles e ineficientes. Tenían razón, en 1942. Pero para 1944, North American Aviation, en colaboración con la RAF, había estandarizado estos tanques en los Mustang de escolta, ampliando su radio a más de 2.000 millas, 2.600 kilómetros, suficiente para ir a Berlín, luchar y volver. La ilusión se mantenía incluso frente a los carteles. En octubre de 1943, pilotos de la Luftwaffe reportaron visualmente encuentros con cazas aliados a cientos de millas más allá del alcance previsto. Fueron ignorados. Los informes se presentaron como error de observación, confusión con bimotor o simple exageración. Después de todo, un P-51 no podía estar allí. No pude, pero lo fue, y en números crecientes. Mientras los estrategas alemanes se mantenían fieles a la teoría,
Los estadounidenses se apoyaban en otra fuerza: la producción. En enero de 1944, Estados Unidos producía 500 Mustangs al mes. En el mismo periodo, Alemania, bajo bombardeo constante, apenas pudo transportar 150 cazas operativos. La discrepancia era tan abismal que, a finales de año, Estados Unidos había fabricado más de 15.000 Mustangs. El Reich, en cambio, estaba en crisis no por falta de diseño, sino por la falta de aluminio, combustible, trabajadores y realidad. Este es el momento de un descanso. Para poner las proporciones en perspectiva, mientras la Luftwaffe se enorgullecía de la precisión artesanal de sus cazas, Estados Unidos entregaba un nuevo P-51 cada 63 minutos. Si esto te sorprende, escribe en los comentarios, poder absoluto. Porque eso fue exactamente lo que pasó. La técnica fue superada por la escala. Esta arrogancia estratégica influyó en toda la arquitectura de defensa aérea alemana. Documentos del Ministerio del Aire, publicados tras la guerra, muestran la ausencia de planificación para el combate defensivo a gran altitud sobre el centro de Alemania. La inversión en cazas de largo alcance fue descuidada. La fe ciega en tecnologías emergentes, como el Me-262, retrasó decisiones más prácticas. La confianza era tal que Göring incluso redujo las patrullas en zonas consideradas protegidas por la distancia. El enemigo, decían, tendría que enfrentarse a lo que el mapa no perdona, las matemáticas. Pero mientras Alemania se protegía con mediciones y doctrina, EEU se protegía con industria, logística e integración entre frentes. Lo que los alemanes veían como imposible era realmente solo cuestión de tiempo, y el tiempo era precisamente lo que el Reich empezaba a perder. En febrero de 1944 comenzaron a surgir los primeros grupos de Mustangs donde antes solo había bombarderos vulnerables. Y cuando la Luftwaffe se preparó para la reacción, ya era demasiado tarde, porque lo que vendría después no sería solo un combate aéreo, sino una demostración brutal de que la guerra había cambiado su lógica. Y el 6 de marzo, los cielos de Berlín verían por primera vez llegar el futuro en formación cerrada. El P-51 Mustang nació de una urgencia británica. Para 1940, la RAF buscaba desesperadamente un nuevo caza para reemplazar sus modelos envejecidos y presionó a North American Aviation con una demanda clara: velocidad, alcance y maniobrabilidad. En solo 117 días, ingenieros estadounidenses entregaron un prototipo funcional. Pero fue solo con una decisión audaz cuando el proyecto realmente ganó alas. Al sustituir el motor Allison original por el Rolls-Royce Merlin, y más tarde su versión licenciada fabricada en Estados Unidos por Packard, el Mustang se transformó en un depredador de largo alcance con rendimiento a gran altitud. Esta combinación del diseño estadounidense y la propulsión británica no solo optimizó el rendimiento del caza, sino que creó una plataforma versátil, rápida y capaz de operar a grandes distancias con agresividad. Aunque la Luftwaffe seguía viendo el caza como una herramienta táctica de defensa territorial, los aliados reconfiguraron su uso como una extensión ofensiva estratégica. La gran carta ganadora, sin embargo, no era el motor, sino el que apoyaba su autonomía: los depósitos de combustible externos. Hechos de papel prensado con un recubrimiento parafénico, estos tanques desechables eran baratos, ligeros y podían abandonarse antes del combate. Permitieron a los Mustang acompañar a bombarderos B-17 y B-24 a los objetivos más profundos del Reich y aún así enfrentarse a cazas alemanes con plena capacidad de combate. Una solución sencilla, pero que cambió por completo la ecuación de la guerra aérea. La Luftwaffe se basaba en mapas. La industria aliada dependía de la logística. El motor Packard Merlin fue ensamblado en masa por obreros que no podían distinguir un Spitfire de un Mustang, pero produjeron miles con precisión estandarizada, alimentando un sistema bélico que ya no dependía del genio individual. Fue producción en línea, no improvisación técnica. En 1943, los alemanes aún consideraban el Mustang un diseño limitado, subestimando su tasa de ascenso y autonomía. Para 1944, ya era demasiado tarde. El P-51B y luego el P-51D cruzaban el Rin a diario. El rango, que los generales alemanes consideraban teórico, pasó a ser rutinario. Y peor aún, no vino solo. Él escoltó. El concepto de escolta de largo alcance se consideraba hasta entonces económicamente inviable y operativamente inseguro.
Pero los estadounidenses no solo hicieron viable esta doctrina, la hicieron mainstream. Fue una inversión total del paradigma. Los bombarderos pesados ya no son objetivos aislados y vulnerables. Se convirtieron en lanzas para una ofensiva aérea rodeada de cazas capaces de perseguir, atacar y regresar. Y cuando los Mustang cruzaron el cielo alemán, los radares apenas podían distinguir su aproximación entre las masas de bombarderos. Cuando la Luftwaffe subió a interceptar a los pájaros lentos, descubrió demasiado tarde que había depredadores esperándoles. La caza se ha convertido en caza. Los P-47 y Spitfires, con alcance limitado, habían ensayado esta transformación, pero no podían llegar hasta el final. El Mustang sí podría. Y así fue. En menos de 6 meses, la curva de pérdidas de los bombarderos aliados cayó en picado, y la curva de eliminaciones de la Luftwaffe ha subido como nunca antes. El P-51 no era el caza más maniobrable ni el más blindado, pero era lo que podía llegar, luchar y volver. La doctrina de la escolta, antes limitada por la física, ahora estaba definida por la fábrica. Los oficiales de la Luftwaffe no lo entendieron de inmediato. En interceptaciones sobre Leipzig y Frankfurt, informaron de nuevos modelos, operando en zonas teóricamente inaccesibles. El alto mando desestimó los informes como una identificación errónea. Cuando finalmente aceptaron que los Mustangs estaban en Berlín, la pregunta ya no era cómo llegaron allí, sino cuántos más vendrían. ¿Y qué pasaría con quienes intentaran evitarlo? En palabras del Oberleutnant Hans Reiter, escritas en su diario de combate, pensábamos que protegían a los bombarderos. De hecho, los bombarderos fueron el cebo. En el siguiente ataque, la Luftwaffe reaccionaría con fuerza, pero lo que enfrentaría no era solo un luchador nuevo, era un nuevo tipo de guerra, y sobre todo, un enemigo que aprendió y fabricó más rápido de lo que cualquier predicción alemana podría soportar. 6 de marzo de 1944, a las 8:13 am, desde el aeródromo de Leiston, Inglaterra, despegaron 730 bombarderos pesados de la 8ª Fuerza Aérea. La misión era clara: atacar objetivos industriales y ferroviarios en Berlín, el corazón administrativo, político y simbólico del Reich. Pero esta vez, algo era diferente. A diferencia de misiones anteriores, los bombarderos no cruzaron el canal acompañados solo por escoltas limitadas. Esa mañana, 796 cazas volaron junto a ellos. Entre ellos, un grupo sin precedentes en profundidad de penetración. 33 P-51B Mustang del 356º Grupo de Caza, recientemente operativos. Ellos volaban los bombarderos hasta el objetivo. Lucharían. Y volverían. Los radares alemanes detectaron la aproximación aún sobre el Mar del Norte. La orden de desplego se envió a varias unidades de la Luftwaffe en el norte y este de Alemania. A medida que avanzaban los bombarderos, formaciones de FW-190 y Bf-109 avanzaban para interceptar, con una confianza entrenada por años de doctrina, que los cazas estadounidenses no pasarían del Rin. El plan era atacar entre Kassel y Magdeburgo cuando los bombarderos estuvieran desprotegidos. Pero sobre la ciudad de Braunschweig ocurrió algo inesperado. Mientras intentaban posicionarse para el ataque, los pilotos de la Luftwaffe fueron sorprendidos por escoltas que aún estaban allí. Volando alto, en proceso y armado. El teniente Hans Kogler fue uno de los primeros en darse cuenta. En su registro de vuelo escribiría más tarde: vi el fuselaje largo y elegante. Un caza monomotor. Estaba a una altitud de 9.000 metros, sobre territorio alemán. Sabía lo que era, pero no pude aceptarlo. Los Mustangs estaban allí, sobre la Alemania profunda. En ese instante, toda la doctrina de la Luftwaffe, basada en mapas, combustible y predicciones, fue destrozada por una sola visión, la de un enemigo que no debería haber estado allí, pero que estaba, y con ello, el fin de una ventaja. La Luftwaffe intentó reaccionar. Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en los cielos de Stendal. El piloto, Joseph Svernemann, as con más de 100 victorias, lideró un ala de FW-190 contra lo que él pensaba que era un hueco de cobertura. Pero se encontró con una resistencia agresiva. Los Mustangs maniobraban con rapidez, atacaban en parejas y elegían objetivos con precisión. Uno tras otro, pilotos veteranos fueron derribados, no por maniobras extraordinarias, sino por disciplina táctica y coordinación por radio. El elemento sorpresa ya no eran los alemanes, era de los americanos.
La caza había cambiado de bando. Al mediodía, los cielos sobre Berlín estaban llenos de estelas de condensación. Los bombarderos ya estaban sobre los objetivos, y los Mustangs seguían presentes. Grupos como el 357 y el 354 no solo escoltaban, patrullaban, perseguían y frustraban cualquier intento coordinado de ataque. Los informes sobre pilotos alemanes son unánimes. Nadie esperaba verlos allí. La incredulidad se convirtió en vacilación, y la vacilación en las pérdidas. Al final de la misión, los estadounidenses habían perdido 69 bombarderos y 11 cazas, una cifra elevada, pero operativamente aceptable dada la magnitud de la misión. La Luftwaffe, por su parte, había perdido 121 cazas y 40 pilotos experimentados. ¿La diferencia? Los aliados podrían reemplazarlo todo, Alemania no. La confusión generada por esa misión resonó durante semanas. Los interrogatorios a pilotos alemanes que regresaban a la base revelaron el mismo patrón: incredulidad, sorpresa y pánico. La doctrina había fracasado. La geografía ya no era una barrera, y el enemigo atacó ahora donde antes él había huido. El general Galland, al ser informado de la presencia de Mustangs sobre Berlín, dijo: «Si es cierto, estamos perdidos». En la práctica, lo sabía. Las señales estaban ahí, pero nadie tuvo el valor de aceptarlos. Y ahora, los combatientes enemigos ya no estaban en el papel. Estaban sobre la capital. Escoltar, luchar y ganar. En el siguiente ataque, la Luftwaffe tendría que tomar decisiones difíciles, porque algo aún más devastador estaba por venir. No solo un enemigo persistente, sino un enemigo que parecía inagotable. La tarde del 6 de marzo de 1944, cuando las formaciones estadounidenses regresaban a la base, el mariscal del Reich, Hermann Göring, observaba el cielo desde Karinhall, su lujosa finca al norte de Berlín. A lo lejos, estelas blancas cortan el azul, las estelas de condensación dejadas por bombarderos y cazas a gran altitud. Unos minutos después, se oyeron sonidos amortiguados de explosiones. Estaciones de ferrocarril alcanzadas, centrales eléctricas dañadas, vías del tren en llamas. Era Berlín siendo atacado al mediodía. Göring, líder supremo de la Luftwaffe, miró al cielo y se negó a creerlo. Los primeros informes afirmaban que cazas monomotores estadounidenses habían escoltado a los bombarderos hasta el centro de la capital. Para él, eso era absurdo. La doctrina decía lo contrario, también física. Garantizan sus ingenieros. Reaccionó como regímenes que no aceptan los hechos, culpando a los mensajeros. Los pilotos supervivientes de la misión de intercepción fueron acusados de cobardía, y oficiales del alto mando de cazas fueron convocados apresuradamente para justificar el fracaso. Las órdenes eran contradictorias: negar, silenciar, castigar, pero aún se veían senderos blancos sobre Berlín. La guerra ya no respetaba las fronteras trazadas en los informes del Ministerio de Aire. En los días siguientes, la negación se convirtió en política estatal. Los periódicos alemanes ignoraron completamente la misión. Los boletines oficiales hablaban de infiltraciones aisladas y combates localizados, mientras que internamente los mandos de la Luftwaffe entraban en crisis. La ironía de esta historia es que la solución siempre estuvo ante ellos, y fue ignorada. El Mustang no apareció de la nada. Sus pruebas operativas habían sido documentadas por la inteligencia alemana. La evolución de los tanques desechables ya era conocida. Pero en lugar de prepararse, el Reich apostó por la infalibilidad de su doctrina. Si disfrutas desentrañando estos hechos con profundidad y respeto histórico, muestra tu apoyo. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete. Esto nos ayuda a mantener viva la memoria y a seguir desafiando versiones oficiales de la historia con pruebas técnicas. La reacción de Göring ante la presencia de los Mustangs sobre Berlín se volvería legendaria e increíblemente reveladora. En una reunión confidencial con funcionarios de la Luftwaffe celebrada en el búnker del Ministerio de Aviación, supuestamente declaró: «Si los cazas enemigos han llegado a Berlín, podemos dejar de fingir. Perdimos la guerra». Fue una confesión directa, no del campo de batalla, pero de la creencia central que sustentaba el esfuerzo de guerra aérea del Reich, la superioridad incuestionable. Cuando esta fe se rompió en la cima, los impactos reverberaron en una cadena. Se emitieron órdenes de reestructuración táctica apresuradamente. Intentaron reubicar a los combatientes en zonas previamente descuidadas.
El entrenamiento se interrumpió para dar paso a sesiones informativas de emergencia. Pero la realidad era inmutable. La Luftwaffe ahora necesitaba defender su propio corazón, con menos pilotos, menos combustible y menos tiempo. Los documentos revelados tras la guerra muestran la profundidad del colapso moral. Los informes internos hablan de erosión de la confianza operativa, desorganización jerárquica y pérdida de iniciativa estratégica. No eran solo aviones cayendo del cielo, fue la misma sensación de control la que desapareció. Por primera vez, el enemigo no solo reaccionaba, anticipaba. El Mustang simbolizaba esto. No era el caza más rápido, no era el más blindado, pero era lo más eficiente. Y la eficiencia para Alemania en 1944 era un lujo que ya no podía permitirse. La percepción de que la guerra había cambiado no era solo táctica, era existencial. La Luftwaffe había sido diseñada para una guerra corta y rápida en cielos cerrados. Ahora, se enfrentaba a una máquina de guerra que cruzaba océanos. Se producía a escala industrial y operaba con precisión quirúrgica. El enemigo ya no intentaba llegar al Reich, él ya estaba allí, y nadie sabía cómo sacarlo. En la siguiente parte, veremos cómo esta presencia se ha transformado en permanencia, y cómo Estados Unidos, con la frialdad de una cadena de montaje, comenzó la fase más letal de la ofensiva aérea, una campaña diaria, sistemática y absolutamente irreversible. Porque desde ese día, lo que cayó sobre Alemania ya no fueron solo bombas, sino el peso aplastante de la previsibilidad. A principios de 1944, la guerra en los cielos ya no se decidía por maniobras acrobáticas ni por el instinto de haces solitarios. Se decidía con cronómetros, hojas de cálculo, productividad. En los hangares de North American Aviation, en California, se terminaba un P-51 Mustang cada 63 minutos. Las piezas llegaron sobre vías sincronizadas, motores Packard Merlin descendieron de grúas ya probadas, y cada celda fue ajustada con precisión milimétrica por trabajadores civiles, la mayoría de los cuales se graduaron en cursos técnicos de 3 semanas. Hombres y mujeres que nunca habían entrado en una cabina, pero que moldearon el destino de la guerra con llaves dinamométricas y soldadura eléctrica. En Alemania, el escenario era al revés. Tras los bombardeos en serie de 1943, la Luftwaffe dispersó su producción en lugares improvisados, cuevas, minas de sal, túneles ferroviarios. Junkers operaba instalaciones clandestinas en Nordhausen, donde los presos eran obligados a trabajar en condiciones brutales. Las piezas no encajaban. El sabotaje aumentó. Las locomotoras salían con fallos de encendido, los trenes con piezas cambiadas a propósito. La misma máquina que antes estaba encantada con el perfeccionismo, ahora crujía bajo el peso de la escasez y el miedo. Alemania seguía diseñando aviones sofisticados, pero ya no podía producirlas, y aunque produjera, ya no podía mantenerlos en marcha. El Mustang, en cambio, fue una lección de pragmatismo. Su diseño favorecía el mantenimiento rápido, la modulación de piezas y la intercambiabilidad. Cada unidad que cayera podía ser reemplazada rápidamente. Cada unidad que regresara podía ser rearmada y desplegada en menos de 12 horas. Era un sistema bélico diseñado para durar y para escalar. Mientras los ingenieros alemanes lidiaban con la complejidad de mantener una línea de montaje funcional en medio del racionamiento de aluminio y combustible sintético, Estados Unidos convirtió el esfuerzo bélico en una tarea nacional. Ford, General Motors, Boeing, Packard, todos integrados en un sistema logístico centralizado que abarcaba todo el territorio estadounidense. Un camión con hélices en Detroit se encontró con un tren que venía de California con depósitos de combustible, mientras que tornillos de Texas abastecían depósitos en Nueva Jersey. La guerra ya no era regional, era continental. La Luftwaffe, por su parte, seguía apostando por la figura del genio del combate. Los haces con 100 victorias, los pilotos legendarios que se convirtieron en propaganda. Pero este modelo ya estaba caducado, porque un as alemán, por muy hábil que fuera, no podía luchar contra 12 nuevos Mustangs, volando en formación, con radio integrada, radar de navegación y cobertura total. Ya no era una guerra de talento, fue una guerra de volumen. Y cuando la balanza se inclinó hacia un lado, Alemania ya no pudo seguir el ritmo. En 1944, mientras Estados Unidos producía más de 96,
00 aviones en un solo año. La Luftwaffe intentaba mantener operativos los restos de su élite aérea desgastada, mal entrenada y mal equipada. El tiempo de vuelo de los nuevos pilotos alemanes bajó a menos de 110 horas, frente a más de 270 horas para los estadounidenses. Peor aún, los estadounidenses contaban con simuladores, entrenamiento con munición real y una transición gradual al combate. Los alemanes no lo hicieron. Pasaron de entrenar directamente al frente, y no volvieron. Esta diferencia no era casualidad, fue el resultado directo de un sistema que eligió la estandarización en lugar del genio individual. Los estadounidenses no buscaban al piloto perfecto, buscaban al piloto entrenable. No buscaban la máquina revolucionaria, buscaban la máquina reproducible. Y ganaron, porque entendían que la guerra moderna no la ganaba el avión más avanzado, sino el avión que vuela cada día, en todos los cielos, y vuelve a luchar. El Mustang no fue diseñado para ser insustituible. Fue diseñado para ser incontable. A finales de ese año, la Luftwaffe había perdido más de 10.000 cazas. En pocas semanas, había perdido más pilotos de los que podía entrenar en 3 meses. La élite desapareció y la nueva generación no tuvo tiempo para aprender. Y entonces, el cielo se convirtió en un campo estadístico. No importaba cuánto volaran, ni cuánto maniobraran. El enemigo estaba en todas partes. Y más. Nunca parecía acabar. Como si por cada avión derribado surgían 2 nuevos. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. En la siguiente parte, veremos cómo esta superioridad industrial dio lugar a una nueva doctrina de guerra aérea. Cazar, no solo proteger. Y cómo los Mustangs, ahora con total libertad de acción, convirtieron los cielos de Alemania en territorio depredador, donde incluso los ases más legendarios de la Luftwaffe empezaron a caer. En los meses posteriores a la aparición de los Mustangs sobre Berlín, la guerra aérea sobre Alemania sufrió una transformación brutal y silenciosa. La Luftwaffe, que antes entrenaba a sus pilotos con cientos de horas de vuelo, formación técnica y entrenamiento progresivo en combate, empezó a enviar a jóvenes inexpertos directamente al matadero. Lo que comenzó como una adaptación de emergencia se convirtió en un colapso doctrinal. La aviación de cazas del Reich dejó de entrenar cazas. Empezó a consumir vidas. En 1940, un piloto de la Luftwaffe completó una media de 240 horas de vuelo antes de entrar en combate. Para 1944, ese número había caído a menos de 110. Y al final de la guerra, había reclutas con poco más de 20 horas de vuelo intentando enfrentarse a formaciones enteras de Mustangs veteranos, escoltando bombarderos con armamento pesado, comunicación perfecta y abrumadora superioridad numérica. Era una frase, no es una misión. La élite aérea alemana, los ases con decenas, a veces cientos de victorias confirmadas, comenzó a desaparecer. Algunos murieron en combate, otros, heridos o exhaustos, fueron rechazados. El mayor as de la historia, Erich Hartmann, lograría más de 350 victorias, pero más tarde diría que el verdadero terror de la guerra no era el enemigo en el cielo, sino la rotación incesante de nuevos pilotos a su alrededor, jóvenes que no sobrevivieron a 3 misiones. Por cada experimentado que caía, llegaban 3 inexpertos, y caían al mismo ritmo. El sistema había dejado de sostener la leyenda misma que había construido. Los ases ya no eran una fuerza. Formaron un círculo aislado, rodeados de sustitutos condenados. La Luftwaffe, que al inicio de la guerra era sinónimo de eficiencia y precisión, ahora se mantenía unida por la gloria y la propaganda del pasado. Mientras tanto, los aliados aplicaban una doctrina fría, metódica y moralmente devastadora: cazar a los pilotos. La función del Mustang había cambiado. Ya no se trataba solo de proteger a los bombarderos, era eliminar los ojos, manos y cerebros de la aviación enemiga. Los cazas estadounidenses empezaron a esperar a los alemanes en las bases, para atacarlos durante los desembarcos y despegues, para cazarlos en rutas de retirada. Las estadísticas son claras. Entre marzo y agosto de 1944, más de 2.500 pilotos alemanes experimentados murieron, y no solo en el aire. Muchos murieron en tierra, en sus hangares, bajo fuego de ametralladoras .50 disparadas por Mustangs contra aeródromos bajos que antes se consideraban seguros. La Luftwaffe había dejado de ser una fuerza de combate. Se había convertido en un objetivo. La muerte del experto no fue solo física, era simbólico.
Selló la bancarrota de un modelo basado en la excepcionalidad individual. Alemania lo había apostado todo a la figura del piloto como héroe. Pero los héroes no ganan una guerra de producción. Hartmann, Barkhorn, Galan, Steinhoff, todos eran símbolos de una época que ya no existía. El Mustang no luchó contra estos hombres. Luchó contra el sistema que los hacía únicos. Y destruyó este sistema por repetición, por escala, por insistencia. No había gloria en enfrentarse a 20 Mustangs con un caza dañado. Solo había estadísticas. Y las estadísticas ya no favorecían a Alemania. En los campamentos de entrenamiento, los instructores ya no sabían qué decir. No había tiempo para simulaciones. No había aviones de repuesto. No había combustible para entrenamiento. Llegaban jóvenes, memorizaban instrucciones básicas, eran enviados al frente y desaparecían. Las cartas de notificación llegaban a las familias incluso antes de que llegaran los uniformes. Y cada semana, la Luftwaffe se hundía más en la espiral de improvisación y pérdida. La guerra aérea, que había comenzado como una danza entre maestros del aire, se había convertido en una máquina ciega, y los alemanes estaban siendo aplastados por ello. En la siguiente parte, analizaremos el impacto de esto sobre el terreno, cuando el silencio en el cielo reveló que estaba ocurriendo algo aún más siniestro, la destrucción sistemática de la infraestructura aérea alemana, porque los Mustangs ya no solo cazaban, estaban borrando la capacidad del enemigo para volar del mapa. A mediados de abril de 1944, la Luftwaffe ya no solo luchaba en los cielos, sino que luchaba por existir. La presencia de los Mustangs sobre territorio alemán dejó de ser una amenaza táctica y se convirtió en una estrangulación operativa. Las formaciones de P-51, ahora en misiones de penetración profunda, ya no tenían como único propósito proteger bombarderos o enfrentarse a cazas enemigos. Su misión era sofocar el sistema. Y el sistema, en ese momento, dependía desesperadamente de 3 elementos: combustible, repuestos y entrenamiento. Los 3 serían golpeados con precisión quirúrgica. Alemania no tenía reservas naturales de petróleo. Toda la estructura de suministro de aire dependía de combustibles sintéticos producidos en plantas como Leuna, Böhlen y Pölitz. En mayo, estas fábricas se convirtieron en objetivos prioritarios para la 8ª Fuerza Aérea. Para junio estaban en ruinas. La Luftwaffe, que ya había tenido problemas con pilotos inexpertos, empezaba a perder su capacidad para mantener aviones en el aire. Sin queroseno de aviación, las misiones se redujeron, suspendieron el entrenamiento y cancelaron las pruebas. Los cazas en mantenimiento se convirtieron en cadáveres estáticos en hangares sin energía. La escasez ya no era una predicción, era rutina. La destrucción de las rutas de suministro selló la segunda fase del accidente. Los trenes con repuestos, neumáticos, ametralladoras, munición e instrumentos de vuelo eran objetivos sistemáticos de los Mustangs en misiones de caza libre. Con control total del espacio aéreo, los cazas aliados recorrían las líneas ferroviarias del Reich a baja altitud, destruyendo locomotoras, ralentizando convoyes, aterrorizando a los conductores e interrumpiendo con cada ataque otro eslabón en la cadena logística alemana. Una sola división de la Luftwaffe, para operar durante 10 días, necesitaba 600 toneladas de material, incluyendo combustible, aceite, oxígeno comprimido, piezas de motor, armamento y alimentos. Las entregas medias en julio de 1944 fueron solo de 132 toneladas. El resto simplemente no era suficiente. Por primera vez, las unidades de cazas alemanas comenzaron a registrar inactividad debido a la falta de estructura. No por falta de pilotos, no destruyendo bases, sino porque la parte trasera había dejado de funcionar. La invisible guerra logística mostró su rostro, una retaguardia silenciosa pero vital, ahora pulverizada día tras día. Las escuelas de vuelo fueron desactivadas. Aviones de entrenamiento, como el Bucher Bu-131 y el Arado AR-96, comenzaron a usarse como patrulla ligera o incluso como cebo. Los instructores comenzaron a ser trasladados a frentes en colapso. Y los nuevos reclutas, ya no sin simuladores, sin aeronaves funcionales y sin combustible, se orientaban sobre el papel, y luego eran lanzados directamente a escuadrones de combate, con órdenes de aprender del enemigo. La Luftwaffe había dejado de ser una fuerza aérea. Se había convertido en un archivo de informes. En una conferencia interna en agosto de 1944,
Un oficial técnico reveló que más del 40% de los aviones disponibles en papel estaban inoperativos por falta de piezas. En otras palabras, de cada 10 cazas listados, 4 no pudieron despegar, y los otros 6, cuando despegaron, lo hicieron con tanques medio llenos, armamento incompleto o sistemas de radio comprometidos. Y, sin embargo, se esperaba que se enfrentaran a enemigos voladores con total coordinación, abastecidos de suministros transcontinentales y armados con radios tácticas de alcance y munición abundante. Vamos a hacer una pausa. En julio de 1944, solo Estados Unidos produjo 18.345 motores aeronáuticos. Alemania produjo 3.578, una diferencia de más de 5 veces en una sola variable crítica. Si esta comparación te sorprende, escribe en los comentarios datos impactantes, porque esa fue la diferencia que decidió el cielo y el futuro. La destrucción de las plantas de combustible llevó al mando de cazas alemán a tomar una medida drástica: limitar los vuelos de instrucción a 30 minutos por piloto, por semana. Era el equivalente a aprender a nadar con los pies en el agua. Y aún así, cientos de jóvenes fueron empujados a las cabinas, equipados con una guía mínima, despegando por pistas remendadas y persiguiendo objetivos invisibles. El Mustang ya no necesitaba cazar. Era suficiente para volar. Su mera presencia era una advertencia, un peso, un factor psicológico. Y en el centro de esta presión, la estructura de mando de la Luftwaffe comenzó a desmoronarse. A partir de septiembre surgió un nuevo fenómeno. Escuadrones alemanes enteros comenzaron a retirarse o a evitar el combate directo, no por cobardía, sino por inutilidad. Los pilotos sabían que no tenían combustible para regresar, ni apoyo táctico, ni plan de reemplazo. Cuando despegaron, lo hicieron sin garantía de aterrizar. Y cuando vieron la formación americana, supieron lo que les esperaba: nuevos combatientes rápidos, bien armados, con tácticas de manada y sin miedo. La confianza alemana no se vio minada por una victoria. Se derretía con la repetición, por el agotamiento, por imposibilidad. En la siguiente parte, profundizaremos en este agotamiento, no solo técnico sino también humano. Veremos cómo los pilotos alemanes empezaron a registrar en sus propios diarios que la guerra en los cielos estaba perdida y que volar, en ese momento, era solo una forma lenta de caer. Tras bambalinas del alto mando alemán, mientras los motores P-51 aún resonaban en los cielos sobre Sajonia, se desarrollaba una guerra más tranquila, la batalla entre la realidad y la narrativa. El terror provocado por los Mustangs no se limitó a enfrentamientos aéreos. Se infiltró en salas de reuniones, informes de misión, en las miradas de los oficiales redactando documentos que sabían que mentían. La presencia de cazas estadounidenses sobre Berlín era un hecho técnico, operativo y estratégico, pero en las estructuras del Reich se volvió tabú. A partir de mayo de 1944, el mando general de la Luftwaffe emitió órdenes directas a sus escuadrones: evitar el uso del término cazas monomotor enemigos en territorio central. La justificación oficial era evitar el alarmismo psicológico entre las tripulaciones. En la práctica, fue un intento desesperado de mantener viva la ilusión de inviolabilidad. Los pilotos que informaban de enfrentamientos con Mustangs sobre territorio interior fueron llamados a la retaguardia para una reorientación lingüística. Algunos recibieron advertencias, otros, transferencias disciplinarias. Incluso hubo órdenes verbales para reescribir los informes de combate, cambiando el tipo enemigo a bimotor no identificado. Ya no era una cuestión de táctica, era una doctrina basada en el miedo a admitir que la guerra ya estaba en casa. La paranoia se extendió. Las unidades de reconocimiento fotográfico comenzaron a omitir imágenes de cazas aliados operando sobre zonas industriales. En una sesión interna del Ministerio de Aviación, los funcionarios debatieron si el uso de la palabra Mustang debía restringirse a comunicados secretos. Algunos sugirieron cambiar el nombre por un código genérico, tipo 3 Invader, como una forma de minimizar el impacto psicológico en los pilotos nuevos. En las escuelas de vuelo, los instructores empezaron a recibir instrucciones para evitar menciones específicas de la presencia de cazas aliados sobre las zonas centrales del Reich. La doctrina se había convertido en un teatro, y el teatro exigía que los actores fingieran, incluso ante bombardeos. El caso del teniente Karl Stover se ha convertido en símbolo de este colapso moral.
En junio de 1944, tras sobrevivir a una incursión de escolta al este de Leipzig, informó en su informe de misión que su formación había sido interceptada por 16 cazas P-51 en patrulla autónoma. Detallaba la altitud, el ángulo de aproximación, la potencia de los disparos. Fue convocado inmediatamente por su comandante de grupo. Se le ordenó enmendar el documento, eliminando la mención de los Mustangs y sustituyéndola por cazas enemigos no confirmados. Cuando se negó, fue retirado del servicio activo debido a fatiga psicológica. Nunca volvió al frente. Lo que debería ser un informe técnico se ha convertido en un riesgo político. Ya no se le permitía decir la verdad. Era necesario para proteger la mentira de la estructura. Este desapego de la realidad erosionó lo que quedaba de la cultura técnica de la Luftwaffe. Se dijo a los mecánicos que no mencionaran los daños causados por balas de tinta en los informes de mantenimiento, para no fomentar rumores sobre nuevas armas aliadas. Se instruyó a los aeródromos que sufrieron ataques a baja altura por parte de cazas enemigos para registrar los daños como accidentes operativos. En algunos casos extremos, los funcionarios regionales falsificaron registros de la presencia de los Mustangs en sus zonas defensivas para evitar represalias. La institución, incapaz de adaptarse a la nueva realidad, comenzó a torcer los hechos, en un intento inútil de preservar su imagen ante un colapso inminente. La humillación moral era aún más profunda entre los veteranos. Los oficiales con décadas de experiencia se vieron obligados a repetir dogmas que sabían que estaban obsoletos para mantener sus rangos y evitar castigos. La frase, "los Mustangs no tienen alcance hasta Berlín", siguió repitiéndose en los informes, incluso después de decenas de misiones que demostraron lo contrario. La guerra aérea se había convertido en un ritual de negación, donde el miedo al enemigo solo se superaba con el miedo a la verdad. Y la verdad, en aquel momento, era visible incluso para los civiles. Estelas blancas sobre la capital, chisporroteos de ametralladoras en el horizonte, columnas de humo a plena luz del día. La propaganda decía que era resistencia, pero quienes veían el cielo sabían, era ocupación. El sistema estaba roto, y quienes intentaron arreglarlo fueron silenciados. Una élite técnica, antes orgullosa de su precisión, ahora mentía por la supervivencia institucional. La Luftwaffe, que había nacido como símbolo de modernidad y superioridad tecnológica, acabó reflejando la propia bancarrota del régimen, negando datos, ocultando pérdidas, obligando a sus miembros a creer en lo imposible. Fue una guerra sin honor, y cada nueva misión solo profundizaba la farsa. En la siguiente parte, cruzaremos este punto de no retorno, y veremos cómo, incluso ante la negación oficial, los Mustangs avanzaron aún más, hasta el punto de que los propios comandantes alemanes empezaron a huir antes de que sus aviones despegaran, porque cuando la verdad está prohibida, solo queda el silencio de la rendición. En una fría mañana de marzo de 1944, en un refugio de comandos en las afueras de Berlín, el general Adolf Galland, uno de los ingeniosos técnicos de la Luftwaffe, recibió una comunicación urgente de sus observadores en tierra. Se habían avistado formaciones enemigas de un solo motor cruzando la línea desde Potsdam hacia el centro de la capital. Al principio, el informe fue ignorado. Luego, ridiculizados. ¿Monomotor? ¿En Berlín? Esto es científicamente imposible, se cita Galland, según lo que se registró años después en su propio diario de guerra. La frase, pronunciada con incredulidad técnica y arrogancia doctrinal, se convirtió en el epitafio no solo de una misión, sino de toda una mentalidad. La Luftwaffe basó sus supuestos estratégicos en cálculos meticulosos de consumo de combustible, autonomía práctica, velocidad y carga útil. Y dentro de esa matemática, el P-51 Mustang simplemente no podía estar ahí, pero lo estaba. Y no solo estaba ganando. Esta fue la crisis más profunda de la élite técnica del Reich. No una derrota táctica, sino una ruptura epistémica. Todo lo que habían diseñado, simulado, enseñado y predicado, colapsó ante la realidad operativa estadounidense. Lo imposible volaba y cazaba sobre sus cabezas. La confianza de los ingenieros alemanes provenía de una tradición real. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania había cultivado una cultura de precisión matemática y supremacía teórica en el campo de la ingeniería aeronáutica. Los cálculos del Instituto de Investigación Aérea de Gotinga, las pruebas del Centro de Peenemünde, los diseños de Messerschmitt y Focke-Wulf se trataron como dogmas. Eran incuestionables.
y todos apuntaban a la misma conclusión. Un caza con tanque lleno, carga de guerra y motor convencional no podía escoltar bombarderos hasta Berlín y de vuelta. Aún más, un luchador con rendimiento acrobático. Sin embargo, el error alemán no estaba en los números, estaba en la premisa. Calculaban basándose en lo que ellos mismos serían capaces de hacer. Nunca imaginaron que otra nación eludiría esa limitación no por la física, sino por la logística. El P-51 Mustang, que apareció sobre Berlín en 1944, no desafió las leyes de la aerodinámica, desafió las convenciones del pensamiento. Equipado con tanques desechables británicos, un motor Packard Merlin de producción licenciada y propulsado por una cadena logística que abarcaba océanos, el Mustang era el epítome de lo que Alemania había despreciado: colaboración, escala y adaptación. Galland y sus compañeros tenían razón en sus cálculos, pero estaban equivocados sobre el mundo. Calcularon lo que sabían y perdieron contra lo que no querían saber. En los meses siguientes, el colapso fue interno. Ingenieros de alto rango empezaron a revisar modelos matemáticos, intentando entender en qué se habían equivocado, pero las cifras seguían siendo correctas, y aún así los Mustangs seguían llegando. El error no estaba en las fórmulas, estaba en la cosmovisión. No habían previsto que los estadounidenses fabricarían miles de motores Merlin con licencia de Rolls-Royce. No habían previsto que los tanques externos de papel moldeado fueran tan eficientes. Y desde luego no habían previsto que la industria civil estadounidense pudiera mantener un caza operando a miles de kilómetros de su base, con mayor disponibilidad, menor coste y mejor tasa de retorno que cualquier caza alemán. Las actas de las reuniones del Estado Mayor General de la Luftwaffe registran un cambio brusco de tono a partir de abril de 1944. Expresiones como análisis inexacto del alcance, subestimación de la capacidad industrial aliada y fallo en la previsión logística aparecen en documentos que, meses antes, hablaban de superioridad garantizada. Galland, que había sido partidario de la caza ofensiva, recomendó la preservación de material aéreo en las rutas de escape. Era un reconocimiento velado de que el cielo ya no era un lugar seguro para la Luftwaffe. Él mismo, cuando le preguntaron tras la guerra sobre su frase icónica, admitió: no era una metáfora. De verdad creía que no podía pasar. Esta incredulidad técnica se propagó como un virus entre los cuadros medios. Jóvenes oficiales, recién salidos de las academias aéreas, informaron de confusión al ver Mustangs a altitudes, que sus manuales decían que eran poco prácticas para aviones monomotores a larga distancia. En una carta conservada en los archivos de Friburgo, un piloto del Jagdgeschwader 26 escribió: nos enseñaron que los cazas aliados vendrían al Rin y desde allí regresarían. Hoy los vimos sobre Berlín. ¿Cómo explico esto, caballeros? La respuesta no vendría de los manuales. Venía del sonido de ametralladoras Pinto 50 atravesando hangares, formaciones plateadas rompiendo las nubes y reportes de pérdidas que crecían semana tras semana. Porque, en junio de 1944, la esperanza media de vida de un piloto nuevo de la Luftwaffe había caído a menos de 14 días, y el Mustang no era solo un símbolo de victoria aérea, era el agente de la imposibilidad. Su presencia, por sí sola, ya invalidaba todas las predicciones alemanas, y esto corroyó, en silencio, la base de todo un equipo técnico que ahora tenía que presenciar, impotente, el colapso de todo en lo que creían. En la siguiente parte, veremos cómo este colapso técnico se convirtió en algo aún más profundo: el abandono del propio cielo, el momento en que los comandantes de la Luftwaffe empezaron a evitar volar, porque ya no había lógica, ni honor, ni oportunidad. Solo quedaba observar y esperar que la guerra terminara antes de que se acabara el combustible. En solo 12 meses, los números sellaron el destino de la Luftwaffe y, con ellos, el destino de la propia Alemania. Entre marzo de 1944 y marzo de 1945, las fuerzas aéreas aliadas realizaron más de 27.000 misiones de escolta de profundidad. Los Mustangs, ahora operando en masa, dominaron el cielo con tanta eficacia que la antigua noción de un frente aéreo se disolvió. La Luftwaffe perdió el 60% de su fuerza de cazas en este periodo. El número es impresionante, pero es la proporción lo asombroso. Por cada Mustang perdido en combate, 10 cazas alemanes se estrellaban. No fue solo una derrota militar, fue una aniquilación estadística. La maquinaria bélica del Reich
construida sobre doctrinas de movilidad blindada y superioridad táctica, se volvió ciega y vulnerable. Los Panzers seguían existiendo, pero no podían moverse sin ser vistos. Las columnas de suministro se convertían en chatarra antes de cruzar los puentes. Las tropas de infantería alemanas comenzaron a evitar los despliegues diurnos. El simple acto de moverse a la vista se había convertido en una sentencia, vigilada por ojos invisibles y ejecutada con precisión por Mustangs que se lanzaban desde 20.000 pies. El efecto secundario más devastador de la supremacía aérea fue el colapso de la movilidad estratégica alemana. Los Mustangs no solo defendían bombarderos, patrullaban el campo de batalla, cazaban rutas logísticas, identificaban concentraciones de fuerzas y destruían objetivos con una libertad que ninguna fuerza aérea enemiga había tenido jamás sobre territorio alemán. En el verano de 1944, las unidades aliadas comenzaron a solicitar apoyo aéreo directo por radio para las formaciones de cazas en vuelo. La respuesta media fue de 11 minutos entre la solicitud y el primer ataque. La Luftwaffe, debilitada y sin combustible, no pudo interceptarla. Lo que los alemanes llamaron guerra combinada, se convirtió en una guerra unilateral. El cielo pertenecía solo a un lado. Los diarios de las unidades blindadas revelan el pánico silencioso que se apoderó de los batallones terrestres. Los tanques alemanes, diseñados para dominar ofensivas relámpago, se convirtieron en blancos fáciles en marchas defensivas. En las Ardenas, en diciembre de 1944, la mayor contraofensiva alemana desde Kursk fue diezmada antes incluso de alcanzar su línea del frente. En 3 días de ataques coordinados, los cazas aliados, en su mayoría Mustangs, destruyeron más de 250 vehículos blindados en movimiento. La Blitzkrieg había sido sofocada antes de comenzar, y el terror vino desde arriba. Un comandante de Panzer, interrogado tras la rendición, lo resumió. No perdimos contra los tanques estadounidenses. Perdimos contra el silencio. Miramos al cielo y supimos que ya éramos objetivos. El terror aéreo se ha vuelto psicológico. Las tropas alemanas empezaron a pintar símbolos antiaéreos falsos en vehículos para intentar confundir a los cazas. Algunos lanzaron humo para simular destrucción y evitar múltiples ataques. Se informaron de columnas que abandonaban las carreteras al menor ruido de motor. El Mustang, silencioso a gran altitud y devastador en picado, se convirtió en un símbolo de muerte inminente. No visible, no anunciada, pero garantizada. La mera mención de su presencia alteraba rutas, ralentizaba los avances, paralizaba órdenes. El campo de batalla terrestre había sido redibujado por un enemigo que no puso un pie en tierra. Pero la verdadera victoria de los Mustangs no fue el metal destruido, fue en el tiempo conquistado. Con dominio aéreo absoluto, los aliados pudieron acelerar los desembarcos, mantener las cadenas de suministro y asegurar líneas de avance sin temor a la interdicción. Mientras tanto, Alemania vio cómo su guerra se reducía. Cada tren destruido era una división sin munición. Cada puente derribado era un flanco expuesto. Cada almacén quemado era una fachada perdida. Y todo esto era operado por pilotos en misiones sistemáticas, apoyados por ingenieros civiles, combustible de refinerías de Texas y un sistema logístico que movía piezas, armas y aviones a medida que se desplazaban los buzones. Si el campo de batalla se convirtió en un desierto para las fuerzas alemanas, fue porque el cielo se volvió infranqueable. La superioridad aérea ya no era una ventaja, era una norma, una fuerza invisible que dictaba el ritmo de la guerra, la supervivencia de las columnas, la moral de las tropas. Cada día que los Mustangs volaban, Alemania se retiraba, no porque quisiera, sino porque ya no podía avanzar. Con cada avión perdido, la Luftwaffe sabía que no habría reemplazo. Con cada piloto derribado, la probabilidad de resistencia disminuía. Y lo más trágico es que no fue una sorpresa. Era un proceso, frío, gradual, metódico, estadístico. En la siguiente parte, seguiremos estas estadísticas hasta el punto final, cuando incluso hangares han sido cerrados y los Mustangs han sobrevolado ruinas. Porque antes de que Alemania cayera a la ruina, cayó por el aire. La transición del P-51 Mustang, de escolta defensiva a depredador estratégico, fue tan silenciosa como implacable. En cuestión de meses, lo que comenzó como un papel de protección de bombarderos se convirtió en una ofensiva aérea total. La doctrina evolucionó. A los pilotos se les concedió una libertad operativa sin precedentes. Al final de la misión de escolta, se les autorizó,
y se animó a permanecer sobre territorio enemigo en busca de objetivos de oportunidad. El cielo alemán se ha convertido en un terreno de caza. Chuck Yeager, entonces un joven teniente del 357 o grupo, describió la sensación como nadar en un tanque lleno de peces. Y el pez no tenía a dónde huir. Sin cobertura de la Luftwaffe, sin sistemas de alerta efectivos, sin combustible ni mantenimiento adecuado, los objetivos alemanes se volvieron predecibles, fijos y vulnerables. Los Mustangs se lanzaron sobre columnas ferroviarias, destruyeron locomotoras con ráfagas de 50, volvieron al aire y buscaron el siguiente tren. Era una rutina operativa, y se repetía todos los días. Los relatos de Bud Anderson, otro veterano piloto de P-51, refuerzan este cambio de paradigma. Antes nos decían que protegiéramos, luego nos dijeron que lo destruyéramos. La diferencia no estaba solo en la misión, sino en la postura. Los conductores dejaron de reaccionar. Empezaron a dictar las reglas. Cazaban en grupos, coordinaban ataques de saturación a aeródromos, ejecutaban bajas en depósitos de combustible e incluso perseguían aviones enemigos durante el despegue. Ya no era guerra aérea convencional. Fue una operación para borrar la capacidad enemiga. En un informe del Octo Mando de Cazas de noviembre de 1944, se registra que más del 70% de las bajas confirmadas ocurrieron en acciones independientes posteriores a la escolta. Esto significa que los Mustangs no solo ganaban peleas, sino que controlaban el tiempo, el espacio y la iniciativa. La Luftwaffe, ya fragmentada, vio arrebatado su último recurso, el tiempo de reacción. En cientos de ocasiones, los Mustang llegaron antes incluso de que los alemanes arrancaran sus motores. Fotografías aéreas muestran hangares en llamas, pistas con cráteres y talleres destruidos con precisión quirúrgica. Fue la ingeniería de un colapso. Punto a punto, eslabón a eslabón, cada parte de la cadena aérea alemana se desgarró en vuelo. Y quien hizo esto no fue un bombardero pesado, ni un pelotón terrestre. Era un monomotor con piloto, 2 tanques externos y 4 ametralladoras Browning. Las cuentas eran sencillas. Mientras los alemanes montaban un caza al día, los estadounidenses producían casi 20 Mustang en el mismo intervalo, y los pusieron en marcha en menos de una semana. Este es el momento en que debemos pausar la narrativa para enfrentarnos a un número específico, ignorado en su momento, pero decisivo para el colapso del Reich. En 1944, Estados Unidos fabricó 15.875 cazas P-51. Ese mismo año, Alemania produjo solo 3.227 aviones de la serie Bf-109. Esto significa una proporción de casi 5-1 a favor de los aliados. Ahora piensa, si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios una palabra que defina este abismo. Puede ser poder absoluto, increíble, o simplemente datos impactantes. Lo importante es reconocer que la guerra, en ese momento, ya no era una disputa, era una ejecución. La operación Big Week, en febrero de 1944, marcó el inicio de este punto de inflexión. Pero fue en los meses siguientes cuando se consolidó. Los Mustangs empezaron a circular en patrones predefinidos, como depredadores controlando un territorio. Cuando identificaron resistencia, pidieron refuerzos en cuestión de minutos. Cuando no hubo ninguna, continuaron destruyendo sistemáticamente. Un piloto estadounidense anotó en su diario: la primera misión fue aprender a proteger, el 10º era para cazar, el 20º a limpiar. Y despejar, en este caso, significaba eliminar cualquier rastro de movilidad aérea enemiga. Los P-51 atacaron hangares, camiones de suministros, torres de radio e incluso oficiales de inspección. La Luftwaffe, que antes controlaba los cielos sobre Europa, ahora ocultaba sus aviones en bosques y cuevas. Fue la inversión total de la doctrina. El cazador ahora era cazado, y el partido ni siquiera despegaba ya. A finales de 1944, Alemania tenía cientos de aviones estacionados que no podían volar, por falta de piezas, combustible o pilotos. Y aunque pudieran, sabían que el cielo estaba vigilado. La supremacía técnica se había transformado en una ocupación aérea. Y los Mustangs no eran solo aviones. Eran sentencias de muerte con alas, ejecutores de una guerra que ya se había ganado antes de los disparos. En la siguiente parte, cruzaremos el último umbral, el punto en el que incluso oficiales alemanes comenzaron a huir de su propio territorio.
porque cuando el cielo es enemigo, la tierra se convierte en prisión. El mito del superpiloto alemán, cultivado fervientemente por la propaganda nazi, comenzó a desmoronarse no en duelos heroicos, sino ante una nueva realidad táctica, fría, industrial e implacable. Los ases de la Luftwaffe, antes tratados como caballeros modernos, empezaron a caer uno a uno, no por falta de habilidad, sino porque estaban en el lado equivocado de una ecuación matemática que ya no les favorecía. Walter Nowotny, con más de 250 victorias aéreas, fue derribado en noviembre de 1944 por un grupo de Mustangs sobre Ajmer. Tus oponentes, jóvenes tenientes estadounidenses, muchos con menos de 200 horas de vuelo, pero equipados con superioridad tecnológica, libertad operativa y ventaja estratégica absoluta. Alemania seguía produciendo talento, pero ya no podía protegerlo. La propaganda, desesperada, intentó preservar la imagen de los héroes del Reich. La muerte de Nowotny fue tratada como martirio, no fracasa. Pero tras bambalinas, el reconocimiento era inevitable. El alto mando ya lo sabía. El talento individual no superaba al radar, no superaba a la munición de alta capacidad, no superaba las comunicaciones en tiempo real. Los Mustangs volaban en escuadrones con cobertura cruzada, coordinados por radio, con misiones de búsqueda y destrucción. Ya no era caza de reflejos, era caza doctrinal. Mientras los ases alemanes operaban solos, buscando oportunidades de combate, los pilotos estadounidenses volaban integrados, cubiertos, reabastecidos, guiados por inteligencia aérea en tiempo real. Y esto redefinió por completo el concepto de superioridad. La superioridad del Mustang no residía solo en el rendimiento del avión, sino en la estructura que lo sostenía. Cada misión estadounidense comenzaba con datos meteorológicos avanzados, fotos de reconocimiento y planificación logística. Cada Mustang despegó con nuevas piezas, combustible garantizado, entrenamiento estandarizado y respaldo de piezas en el campo. La Luftwaffe, en cambio, improvisó. Sus ases, como Barkhorn y Hartmann, debían volar en aviones dañados, con munición limitada, mala comunicación y un apoyo casi inexistente. Con cada pelea, la probabilidad de retorno disminuía, no por incompetencia, sino por desventaja estructural. El culto al genio individual, tan valorado en la cultura militar alemana, se convirtió en una carga. La expectativa de que un piloto experimentado pudiera compensar la bancarrota de todo el sistema era, en la práctica, un suicidio. Y los números lo dejaban claro. En 1944, Estados Unidos formó a más de 25.000 nuevos pilotos de caza. Alemania, en el mismo periodo, logró entrenar a poco más de 3,000, la mayoría con instrucción apresurada, simuladores rudimentarios y tiempo de vuelo insuficiente. Era un ejército de principiantes contra un muro de aluminio, radio e ingeniería de precisión. La propaganda nazi, ante la nueva realidad, comenzó a desaparecer de los cielos. No había más imágenes de combates victoriosos, ni entrevistas con pilotos sonrientes. Hubo duelo, silencio y reportes de pérdidas. Los aviones que antes habían regresado en formación, ahora regresaban en fragmentos. Y los ases que sobrevivieron empezaron a volar con órdenes de alejamiento, evitar enfrentamientos, proteger el material, preservar lo que quedaba. Fue el fin de la era del duelo aéreo, y con ello, el fin de la ilusión. Erich Hartmann, el mayor as de la historia de la aviación, sobrevivió a la guerra con más de 350 victorias, pero con un detalle revelador. Sus últimas misiones ya no fueron de combate, sino de supervivencia. Él mismo admitiría, años después, que las victorias se convirtieron en excepciones en medio de las retiradas. La gloria dio paso a las estadísticas, y el cielo, antes dominio de los intrépidos, se convirtió en una sentencia impuesta por una máquina industrial que nunca descansó. En la siguiente parte, profundizaremos en el último refugio de la Luftwaffe, el desarrollo de armas milagrosas. Porque cuando el talento ya no es suficiente y el cielo ya no responde, solo queda apostarlo todo en proyectos que prometen cambiar el juego. Antes de que termine el juego, el enemigo ya no era anónimo. Para los pilotos de la Luftwaffe, el Mustang se había convertido en algo más que una amenaza aérea. Era una entidad omnipresente, invisible hasta el momento del disparo y letal incluso antes de la reacción. Ya no había línea del frente, ya no había un área segura.
Incluso las bases aéreas en el campo alemán comenzaron a ser atacadas por sorpresa, con picados bajos al amanecer temprano. En lugar de combate, emboscadas. En lugar de maniobras, ejecuciones. El piloto alemán, entrenado para cazar, comenzó a ser cazado. Y esto cambió no solo el resultado de las misiones, sino también el propio estado psicológico de quienes volaron. El cabo Franz Keller, superviviente del JG-301, escribió en su carta nunca enviada: «Ya no sabemos dónde termina el cielo y comienza la muerte». Esa sensación de impotencia se extendió como una sombra sobre los escuadrones restantes. Los Mustang surgieron desde ángulos poco probables, utilizaron formaciones no convencionales y mantuvieron contacto constante con inteligencia terrestre, interceptando vuelos instructivos, pruebas de aeronaves e incluso ejercicios tácticos. No se trataba solo de eficiencia aérea, era una guerra de presencia, un recordatorio constante de que por cada vuelo alemán había ojos esperando y armas listas. El miedo no venía del combate, venía del silencio, desde el repentino sonido de los .50 atravesando el fuselaje, desde el crujido en la radio anunciando enemigo avistado, hasta la ausencia de cobertura en momentos en que era necesario. El piloto de la Luftwaffe voló en aislamiento, tanto técnica como emocionalmente. Informes internos de la Fuerza Aérea Alemana revelan un aumento significativo en abortos en misiones, accidentes por error humano y aterrizajes forzados sin causa mecánica. El desgaste psicológico fue tal que, en unidades como JG-6, más del 30% de los pilotos novatos no completaron las 3 primeras misiones, no por falta de instrucción, sino por puro terror. Hans Lothar Domröse, que se incorporó a la aviación en septiembre de 1944, describió su primera misión como un salto al abismo sabiendo que el suelo ya estaba marcado con su nombre. Muchos no regresaron, y los que regresaron volvieron mudos, los rostros envejecidos, los ojos que miraban fijamente, los informes llenos de frases vagas. No se identificaron enemigos. No es posible maniobrar. Ninguna posibilidad real. Los psicólogos militares del Reich, en un intento desesperado por frenar la ruptura moral, comenzaron a desarrollar manuales de resiliencia psicológica. Uno de ellos, encontrado intacto en un búnker bávaro, contenía instrucciones como visualizar la victoria, repetir mentalmente el valor de la misión y ignorar la presencia enemiga hasta que se miren a los ojos. La última instrucción fue la más simbólica. El dolor comienza cuando crees en él, pero el problema ya no era si creer o no, era sobrevivir. Y con cada nuevo día, menos ciclistas podían hacerlo. La Luftwaffe ya no reclutaba combatientes, reclutaba convictos. El impacto más cruel de la supremacía de los Mustangs se sintió en las academias de formación. La esperanza de vida de un piloto nuevo en 1945 era inferior a 30 días tras su llegada al frente. En algunos casos, 3 misiones. En otros, solo 1. Los instructores, impotentes, continuaron el entrenamiento sabiendo que estaban enviando a sus alumnos a la muerte. Uno de ellos, en Praga, anotó en su diario: «Estamos formando fantasmas. Cada diploma entregado es una lápida temprana». La máquina industrial estadounidense, con su sistema de piezas intercambiables y producción a escala, había chocado con un modelo que aún dependía de la excelencia individual. Y en ese shock, el hombre quedó destrozado. Los Mustangs llegaron a ser descritos en los informes alemanes como cazafantasmas. El término no era técnico, fue emotivo. Reflejaba la sensación de impotencia que invadió las cabañas alemanas. ¿Cómo luchar contra algo que no ves? ¿Cómo reaccionas ante un enemigo que siempre llega primero? Siempre dispara primero, siempre opera con más combustible, más munición, más apoyo. La guerra aérea había dominado el campo de la física. Ahora se encontraba en el territorio del colapso moral. El mayor Werner Thierfelder, veterano del Frente Oriental, fue destinado a la defensa del Reich en 1944. Tras solo 2 misiones, solicitó permiso debido a incapacidad operativa derivada de la pérdida total de confianza en el mando superior. En su informe final, escribió una frase que en ese momento se convertiría en un retrato de la Luftwaffe. «Enseñamos a nuestros hombres a volar. Olvidamos enseñarles a morir en silencio». La frase fue censurada, pero copiada por otros oficiales, transmitida como un susurro de verdad dentro de una estructura que ya no podía sostener su propia narrativa. La doctrina alemana, basada en la excelencia de unos pocos,
colapsó ante la eficiencia de la mayoría, y en ese colapso, los pilotos, hombres entrenados, disciplinados, idealistas, se convirtieron en números, desaparecieron sin ceremonias, fueron enterrados en fosas comunes, o simplemente dados por desaparecidos en combate. No había tiempo para el duelo, no había recursos para tributos, solo informes, solo silencio, solo el sonido lejano de los Mustangs cruzando el cielo sobre las nubes. En la siguiente parte mostraremos cómo, incluso ante el colapso total, el Reich seguiría apostando sus últimas fichas a armas que parecían surgidas de la ficción, porque, cuando la realidad no ofrece salvación, lo único que queda es intentar reescribir la física, o morir intentándolo. En los últimos meses de la guerra, la Luftwaffe ya no era una fuerza aérea. Era un reflejo mermado de su antigua gloria, una estructura militar que había perdido su doctrina, su coordinación, y lo más importante, su fe. El colapso fue tan rápido como absoluto. Sin cadena de mando funcional, sin cobertura aérea y sin reservas entrenadas, los escuadrones comenzaron a operar bajo improvisaciones desesperadas. A las unidades se les dieron órdenes contradictorias. Atacar bombarderos en formaciones suicidas con cazas obsoletos como el Bf-109E, o peor aún, evitar el enfrentamiento directo con los Mustangs para salvar lo que quedaba de los pilotos veteranos. La doctrina, basada en la disciplina y la superioridad técnica, se había convertido en una secuencia de actos caóticos. En algunos casos, los vuelos de combate despegaron sin mapas, sin radio funcional y con armamento incompleto. La Luftwaffe ya no operaba, resistía por instinto. La desesperación alcanzó el nivel táctico. En bases como Altenburg y Parchim, se ordenó a los pilotos ejecutar asaltos frontales contra formaciones de B-17, aunque sabían que la supervivencia era estadísticamente poco probable. Algunas de estas misiones incluían colisiones deliberadas, camufladas bajo el lenguaje frío de los informes como compromiso de máxima proximidad. La tradición de honor de la aviación alemana había sido reemplazada por una política de sacrificio operativo. Fue la sustitución de la esperanza por la estrategia y de la esperanza por el nihilismo. Este caos se agravó por la total escasez de piezas viables, combustible y aviones. Los cazas se ensamblaban con piezas de diferentes modelos, sin pruebas adecuadas, y se ponían en funcionamiento con un riesgo mecánico evidente. Los pilotos tenían que elegir entre pilotar un avión sin frenos o no volar en absoluto. Y la presión era constante. Funcionarios del partido visitaron las bases, exigieron resultados y amenazaron con un consejo de guerra a quienes no se marcharan. Los pilotos, que antes eran héroes celebrados en películas y revistas, ahora eran tratados como piezas desechables de un engranaje roto. En una unidad cerca de Leipzig, un observador aliado registró una escena simbólica tras la captura del campo. Una línea de cazas FW-190 alineada, con tiras de tela en lugar de hélices funcionales. Ninguno de ellos volaría a despegar. Solo habían sido desplegados para engañar a los servicios de reconocimiento aliados. Fue el final de la guerra transformada en teatro de operaciones. Y hasta este teatro empezaba a derrumbarse. Los pilotos eran enviados al aire con instrucciones genéricas. Asegurar la zona, sin objetivos definidos, sin cobertura, sin plan de contingencia. La única certeza era que serían cazados. La ironía de esta historia es que la solución alemana nunca estuvo en el heroísmo ni en las armas milagrosas. Estaba en la adaptación estructural, algo que Estados Unidos entendía incluso antes de que volara el primer Mustang. Si te gusta desentrañar estos hechos ocultos de la historia, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos seguir revelando el detrás técnico y humano de los grandes conflictos. Las órdenes finales de la Luftwaffe incluyeron directrices como evitar enfrentamientos con fuerzas superiores y preservar a los pilotos experimentados a toda costa. Fue una admisión tácita de derrota. Más que una derrota aérea, fue una derrota doctrinal. La Luftwaffe ya no tenía estrategia, solo reflejos condicionados. Los Mustangs, operando con superioridad técnica y organizativa, ya no necesitaban buscar combate. Patrullaban, limpiaban y dominaban. La presencia estadounidense en los cielos sobre Alemania se había vuelto tan absoluta que los Mustangs a menudo volaban a altitudes intermedias solo para asegurarse de que nadie escapara, no por error. El general Karl Koller, jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe en los últimos meses de la guerra, escribiría en sus memorias:
No perdimos la guerra solo porque los americanos tuvieran más. Perdimos porque nunca supimos qué hacer con menos. La frase resuena con amargura, porque la Alemania nazi había invertido miles de millones en tecnología, ciencia y propaganda, pero ignoraba lo más esencial, la capacidad de adaptarse. Cuando la doctrina fracasó, no existía el plan B. Y sin un plan, incluso la mejor fuerza se convierte en ruina. En la siguiente parte, revelaremos el último gran ascenso de la ingeniería alemana, la aparición de jets, armas de pulso, diseños futuristas. Porque cuando todo está perdido, incluso lo imposible empieza a parecer necesario. Desde la primavera de 1944, comenzó a surgir un fenómeno sutil pero revelador en los informes de campo, interrogatorios e incluso diarios privados de pilotos alemanes: la admiración por el enemigo. No fue una rendición psicológica ni una resignación pasiva, sino algo más profundo: el reconocimiento, incluso entre combatientes experimentados, de que los hombres en las cabinas de los Mustangs representaban una fuerza que no solo era superior en número, sino también en método, en conducta y en precisión. Volaban como un muro viviente, escribiría un teniente del JG-26, tras ser derribados sobre el Rin. Sin prisa, sin errores, sin vacilaciones. Cada giro parecía coreografiado. Lo que vieron los pilotos de la Luftwaffe no fue solo una ventaja técnica, sino la ausencia de caos. Era la orden. Y eso, para una fuerza aérea que vivía en una espiral de improvisación y desesperación, era un doloroso recordatorio de lo que habían perdido. Este cambio de percepción se manifestó entre prisioneros de guerra llevados a campos en Inglaterra. Las entrevistas con decenas de pilotos capturados revelaron una constante: el creciente respeto por los escuadrones aliados. Muchos no usaban la palabra enemigo, preferían los americanos. Y dentro de esta elección lingüística había algo más que neutralidad. Había una ruptura en la narrativa. La propaganda nazi había construido la imagen del soldado aliado como débil, indisciplinado y técnicamente inferior. Pero los Mustangs negaron esta fantasía con cada aparición. Volaban en formación sólida, ejecutaban maniobras con calma, mantenían patrones de comunicación y apoyo mutuo que rozaban la perfección. Para los pilotos entrenados en la cultura del vuelo individual, del duelo aéreo como arte, esta nueva guerra, coordinada, fría, colectiva, era difícil de aceptar, pero imposible de ignorar. Hans Ulrich Rudel, el legendario piloto de Stuka, escribiría en sus memorias que el mayor error de la Luftwaffe no fue perder casas, sino perder el concepto de cohesión. Los americanos no tenían ases, tenían sistemas, y eso los hacía invencibles. Rudel no recibió elogios gratuitos. Sus palabras, duras y calculadas, llevaban el peso de quienes presenciaron el colapso de lo que él creía eterno. Otros informes refuerzan esta idea. Un piloto del JG-53 anotó en su diario: «No les temo, pero los respeto, porque incluso cuando nos ganan, no se ríen, simplemente me siguen». Fue una observación reveladora. Los Mustangs no celebraban las victorias, llevaban a cabo misiones, y esto, a ojos de los derrotados, era un signo de verdadera fuerza. En los campos de prisioneros, la presencia de pilotos estadounidenses, cuando se realizaban visitas técnicas o transportes, provocaba silencio entre los alemanes. Muchos observaron los uniformes, las insignias, la postura. No había arrogancia, simplemente profesionalidad. Fue quizá el reflejo más cruel de la guerra: ver en el otro lo que su propia nación prometió y no cumplió. La Luftwaffe nació con la promesa de ser la fuerza aérea más moderna y letal de la historia. Y, durante un tiempo, lo fue. Pero lo que comenzó como una revolución técnica acabó en ruina institucional. Los estadounidenses, en cambio, empezaron siendo discretos, subestimados, aprendiendo de los errores, y acabaron dominando el cielo, no por el genio de un solo hombre, sino por la suma de miles. Esta admiración no era solo estética, era moral. Los pilotos del eje, especialmente los más jóvenes, empezaban a darse cuenta de que los Mustangs representaban no solo una fuerza extranjera, sino una idea. La idea de que la disciplina, el apoyo mutuo y la eficiencia colectiva vencen el caos, el ego y la improvisación. El cabo Dieter Bollenberg, en una carta nunca enviada a la familia, escribió: «Quizá el error fue no perder.
sino creer que ganaríamos solos. La frase, simple, condensaba la bancarrota de la cultura de superhéroes que sostenía la propaganda del Reich. Los estadounidenses, con su producción en serie y sus pilotos entrenados para obedecer primero y maniobrar después, demostraron que la guerra moderna no se gana en duelo, sino en logística, planificación y constancia. Para muchos oficiales alemanes, la admiración iba acompañada de una amarga incomodidad, porque reconocer la calidad del enemigo era admitir el fracaso del propio modelo. Era aceptar que las decisiones tomadas en 1940, las inversiones en armas experimentales, la apuesta por pilotos sobrevalorados y la negativa a adaptar tácticas habían sido errores fatales. En un informe secreto de febrero de 1945, un comandante de base señaló: "No cometen errores y no aprendemos". Quizá fue el epitafio más preciso de la Luftwaffe. Si hay algo simbólico en esta admiración tardía, es la lección histórica que ofrece. La verdadera superioridad no nace de la propaganda, ni de la audacia solitaria, sino de la preparación silenciosa, la ejecución disciplinada y el valor colectivo para cambiar. Los pilotos del P-51 no ganaron porque fueran mejores. Ganaron porque pertenecían a un sistema que aprendía, evolucionaba y se negaba a repetir errores. Y, irónicamente, fueron los ojos del enemigo los que lo vieron primero. En la siguiente parte, profundizaremos en los últimos intentos del Reich de revertir el curso de la guerra, con proyectos que parecían sacados directamente de la ficción, pero que revelan la desesperación y el genio supremo de un imperio al borde del colapso. En abril de 1945, el cielo sobre Alemania había cambiado de tono, no solo en color, sino en sonido, o en la ausencia de él. El rugido de los escuadrones de la Luftwaffe, que durante años había resonado por los campos, ciudades y valles del Reich como señal de fortaleza y protección, simplemente desapareció. Lo que quedaba era el zumbido serio y constante de los bombarderos aliados, cruzando los cielos en formación, con la metódica confianza de quienes ya no esperan resistencia. Y a su alrededor, como sombras plateadas a toda velocidad, los Mustangs, ya no como escorts, sino como dueños del aire, dueños de la narrativa, maestros de la guerra. Para los civiles alemanes, el acto de mirar hacia arriba ya no era un reflejo de orgullo, ahora era un gesto de resignación. Lo que se vio no fue el enemigo, era el futuro inevitable. En los informes aliados, el término control aéreo total empezó a volverse recurrente, no como metáfora, sino como un estado operativo. Los cazas estadounidenses volaban en múltiples niveles, cubriendo zonas estratégicas, destruyendo objetivos de oportunidad, atacando objetivos en fuga y rodeando aeródromos aún activos como depredadores al acecho. La Luftwaffe, incluso cuando intentó reaccionar, no pudo coordinar acciones con más de 2 o 3 aviones. El cielo estaba dividido entre quienes volaban y quienes miraban, impotentes, desde tierra. Las estadísticas reflejaban el silencio. En marzo de 1945, más del 80% de los cazas de la Luftwaffe estaban inoperativos. No fue derribado, simplemente incapaz de volar. Faltaban piezas, faltaban combustible, faltaban personal de tierra, pero sobre todo carecía de propósito. Los pilotos aún en formación recibían entrenamiento acelerado de 15 a 20 horas antes de ser enviados a misiones que duraban solo minutos. Muchos ni siquiera sabían manejar la radio. Se dispararon, desaparecieron de los radares y no regresaron. Las bases aéreas comenzaron a informar de una nueva anomalía, la no regreso como rutina. La muerte ya no estaba en shock, era de esperar. Y esto afectó no solo a los números, sino también a lo imaginario. Incluso los civiles en las ciudades empezaron a notar la ausencia de los suyos. Durante años, rumores de victorias aéreas llenaron periódicos y la radio estatal. Ahora, el silencio no era solo auditivo, era informativo. No se hablaba más de combate, no se habló más de masacre, porque ya no había guerra en el cielo, solo había ocupación. Un piloto aliado describió un vuelo sobre Leipzig como una patrulla de seguridad, como si estuviéramos sobre nuestro propio territorio. Y de hecho lo estaban. Alemania ya no tenía fronteras defendibles. El cielo sobre ella pertenecía al adversario. Algunos analistas militares de la época intentaron entender el colapso de la Luftwaffe como un acontecimiento técnico. Pero los conductores sabían que no era solo eso, era existencial.
El coronel Johannes Steinhoff, uno de los últimos comandantes experimentados aún en activo, escribiría años después: "No fuimos derrotados en combate, fuimos derrotados por la ausencia, por la incapacidad de existir en el mismo plano que ellos". Se refería a Mustangs, bombarderos, formaciones que ya ni siquiera necesitaban acelerar para cumplir sus misiones. La superioridad era tan extendida que los cazas estadounidenses podían elegir si atacar o no, podían observar y dejar vivir. Esto era más poderoso que cualquier arma. El silencio aéreo alemán también tuvo consecuencias morales. Sin la presencia de su fuerza aérea, los soldados de la Wehrmacht en tierra empezaron a sentir el peso de la soledad. No había cobertura, no había defensa. Los convoyes fueron diezmados antes de que siquiera se dieran cuenta de que estaban siendo atacados. Los trenes fueron destruidos mientras aún estaban en las vías. Puentes, carreteras y depósitos se han convertido en objetivos fáciles. Y cuando el cielo rugió, no fue la Luftwaffe la que venía, fue el final que se acercaba. Los pilotos estadounidenses informaron de que, en muchos casos, al iniciar un ataque, las columnas alemanas simplemente se detuvieron. Los soldados salieron de los vehículos, levantaron la mano. No hubo más peleas. Espera. Esta rendición simbólica del cielo fue tan impactante como cualquier batalla terrenal, porque demostró que la guerra moderna ya no se decide solo por el territorio, sino por la presencia. Y la presencia de Estados Unidos en los cielos de Alemania era absoluta. No existían jets alemanes, Wunderwaffen ni haces de élite que alteraran este hecho. Cada innovación nazi, por muy avanzada que fuera, llegó demasiado tarde y en cantidad insuficiente. El Me-262, un prometedor caza a reacción, volaba en números simbólicos. Fue un grito de desesperación, no una respuesta estratégica. La Luftwaffe, que antes se enorgullecía de anticipar el futuro, ahora solo reaccionaba. Es demasiado tarde. Un sargento de infantería alemán, capturado en mayo de 1945, resumió el sentimiento de su generación en una frase que se recorrió en los informes de inteligencia y llegó a los libros de historia. Sabíamos que habíamos perdido cuando nadie más miraba al cielo, en busca de ayuda. Esta frase no contiene enfado ni drama, contiene aceptación, porque la derrota no se anunciaba con trompetas. Lo susurraba el silencio de un cielo vacío, un cielo donde solo volaba el enemigo. En la siguiente parte, dirigiremos la mirada hacia Estados Unidos mismo, porque detrás de los Mustangs había algo aún más poderoso, una máquina industrial, política y logística que funcionaba con precisión quirúrgica. Y eso ha decidido silenciosamente el destino de una guerra global, desde una mesa de planificación hasta la cadena de montaje. Con el fin del Reich y la rendición formal de Alemania en mayo de 1945, los cielos de Europa finalmente quedaron en silencio. Pero en las bases aéreas aliadas comenzó un nuevo tipo de encuentro, ya no en el aire, con ametralladoras y maniobras de evasión, sino en mesas, hangares y salas de interrogatorio. Pilotos que hasta semanas antes intentaban destruirse entre sí, ahora se sentaban cara a cara, no como enemigos, sino como supervivientes del mismo cielo. Entre ellos, nombres legendarios: Adolf Galland, Johannes Steinhoff, Günther Rall. Hombres que habían escrito capítulos de aviación de combate con valentía, pero también con arrogancia, y que ahora tenían que presenciar el desmantelamiento de su doctrina, no con ira, sino con sorpresa, porque lo que les esperaba no era venganza, era curiosidad, y poco después, respeto. Los estadounidenses, por su parte, trataban a sus prisioneros con una mezcla de formalidad y fascinación técnica. Oficiales de la 8ª Fuerza Aérea hicieron preguntas específicas sobre modelos como el Me-262, tácticas de enfrentamiento vertical, uso de radios y coordinación entre bases. Pero durante estos interrogatorios surgió algo inusual: el diálogo. Galland, cuando se le preguntó sobre el rendimiento de los Mustangs, respondió: eran superiores. Has descubierto cómo unir alcance, poder y disciplina. Teníamos alas. Tenías estructura. Era más que un cumplido. Fue la admisión pública de la derrota, no por inferioridad moral, sino por falta de visión estratégica. En esa convivencia forzada, pilotos veteranos de la Luftwaffe, detenidos en bases como Bad Kissingen o Lechfeld, se formó una red informal de respeto mutuo. Los estadounidenses, muchos aún jóvenes,
Veían en los alemanes una especie de habilidad casi mítica. Y los alemanes, ya fuera de uniforme, vieron en los americanos lo que habían perdido. Orden sin opresión, eficacia sin brutalidad, excelencia sin vanidad. El Mustang, que tantas veces se había llamado imposible, se discutía ahora como un referente técnico. Y no tardó en convertirse esa admiración en una invitación. Algunos pilotos alemanes fueron invitados, y más tarde contratados, para entrenar a las fuerzas aliadas al inicio de la Guerra Fría. El mundo estaba cambiando de eje. Y con él, también lo hacen los hombres. Johannes Steinhoff, que había perdido la mitad de la cara en un accidente de despegue y seguía activo, se convirtió en uno de los primeros instructores de doctrina aérea de la OTAN. Enseñó a estadounidenses, británicos y franceses cómo manejar los nuevos cazas a reacción. En sus palabras, el pasado solo es útil si nos enseña cómo evitarlo. Galland, a su vez, trabajó como consultor técnico en Estados Unidos, describiendo maniobras que antes había mantenido como un secreto de guerra. Incluso fue honrado por veteranos estadounidenses en reuniones de fraternización, donde los apretones de manos sustituyeron a los disparos, y donde la frase «un enemigo respetado es un hermano en batalla» adquirió un nuevo significado. Este fenómeno no fue aislado. Los informes de inteligencia muestran que en los meses posteriores a la rendición, muchos pilotos alemanes declararon espontáneamente que preferían ser interrogados por estadounidenses antes que por soviéticos, no solo por razones políticas, sino porque se sentían entendidos como militares. Era como si, a pesar de todo, el lenguaje del aire aún les uniera. Al fin y al cabo, todos intentaban sobrevivir a la misma guerra. La tecnología había definido el resultado, pero el espíritu en el que se usaba definiría lo que vendría después. Y lo que vino fue más que reconstrucción, era aprendizaje. Estados Unidos creó doctrinas aéreas basadas en la experiencia acumulada con los Mustangs. Las misiones de escolta, los principios de autonomía, la interconectividad entre radar, inteligencia y aviación táctica, todo esto se ha integrado en el pensamiento militar moderno. Y parte de esta integración se hizo con la ayuda de quienes, un día, estaban al otro lado del punto de mira. Esta es quizás la ironía suprema de la historia. Los hombres que fueron derrotados en el cielo ayudaron a moldear el dominio aéreo del nuevo orden mundial. A finales de los años 40, las reuniones entre veteranos de ambas fuerzas se hicieron frecuentes. Algunos, como Bud Anderson y Steinhoff, desarrollaron lazos duraderos, no de una amistad fácil, sino de respeto consciente, porque ambos sabían lo que era estar en una cabaña a 8.000 metros, respirando oxígeno de emergencia, luchando contra el miedo y el tiempo mismo. Sabían lo que era perder compañeros, volar sin la certeza de volver, enfrentarse a estadísticas implacables, y sabían por fin que el verdadero adversario no era el piloto que tenía delante, sino el sistema que les puso allí, día tras día, para una misión imposible. El legado de estos encuentros fue sutil pero profundo. Mostró que el poder tecnológico es devastador, pero que el poder humano es lo que define el uso que se le hace. Demostró que incluso el más disciplinado entre los enemigos puede reconocer virtudes en el otro, y que cuando termine la guerra, lo que queda no es el trofeo, es el recuerdo de lo que se hizo, lo que se perdió y lo aprendido. En la siguiente parte, cruzaremos la línea final, el momento en que la Luftwaffe dejó oficialmente de existir como fuerza de combate, y el mundo reconoció que los cielos de Alemania, y el propio futuro de la aviación, pertenecían ahora a otro imperio, no por ideología, sino por métricas, por escala, por ejecución. El fin de la Luftwaffe no llegó con una explosión, vino acompañado de silencio. Un silencio que se apoderó de los cielos de Alemania cuando ya no había aviones para volar, ni combustible para entrenarlos, ni pilotos experimentados que los guiaran. La doctrina que prometía la dominación aérea se derrumbó ante un enemigo que no buscaba la gloria individual, sino la eficiencia colectiva. Los Mustangs no solo ganaban con velocidad y alcance, ganaron con cálculo, con repetición, con integración entre fábricas, doctrina y propósito. Mientras el Reich se ahogaba en símbolos, los aliados navegaban con números. El P-51 era la punta visible de un iceberg logístico, prueba de que, en el siglo XX, el ganador no sería el que tuviera al piloto más audaz, sino quien supiera cómo fabricar 100 aviones para cada leyenda.
La guerra aérea sobre Berlín ha enseñado una lección que trasciende las batallas. En los conflictos modernos, la virtud más poderosa no es el coraje, sino la coordinación. El talento individual puede inspirar, pero es el equipo colectivo el que gana. La Luftwaffe, con sus ases mitificados y su fe en la doctrina, encontró en los Mustangs no solo un oponente, sino un reflejo de su propia ceguera estratégica. Como confesó el propio general Galland, ya en el exilio, fuimos derrotados por camiones, no por héroes. Si este relato sacó a la luz verdades olvidadas y cifras sorprendentes, muestra tu apoyo a la investigación y a la preservación de la memoria. Me gusta este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y en los comentarios, cuéntanos qué datos te sorprendieron más. ¿Fue la escala de producción? ¿La precisión de la logística? ¿O la velocidad con la que la Luftwaffe se disolvió ante un solo motor? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.